Y hoy vamos a estar reflexionando juntos de este pasaje específicamente que tiene que ver con la Pascua, la última Pascua o cena que Él celebró pascual con sus discípulos y que el Señor ha esperado para celebrar con ellos y que se dispone a compartir con ellos. Así que nos ubicamos no solo en la última semana, como empezamos el fin de pasado, sino específicamente en el día jueves de esta semana. Así que quiero invitarlos a que vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 7. Nosotros habíamos hablado el pasado fin de semana que cuando Jesús llegaba había una gran multitud de gente que se acumulaba muy por encima del promedio normal de habitantes que Jerusalén tenía. Y la razón era esta fiesta conocida como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, esta fiesta que conmemoraba un acto especial en la vida del pueblo judío, una de las 3 fiestas donde todo varón judío debía llegar a la ciudad de Jerusalén y debía ofrecer un sacrificio ahí. Entonces la cantidad de personas se ha multiplicado enormemente y esta es la primera multitud que sale a recibir a Jesús cuando se dan inicio a esta fiesta. Ahora, lo que está conmemorando el pueblo, en particular en ese día, en esos periodos de día, llegaría este jueves de la Pascua, la celebración del momento donde había que sacrificar este cordero pascual, este cordero que conmemoraba, recordaba lo que había sido la liberación del pueblo de Israel de la cautividad de los egipcios. Como Dios en esa historia manda a Moisés a hablar e interceder con Faraón para pedir por la liberación de su pueblo que se encontraba ya hacía 400 años esclavizado en Egipto. Y Moisés va por mandamiento de Dios, habla con Faraón pidiéndole de que el pueblo fuera liberado de su cautividad. Sin embargo, Faraón se rehúsa y esto desencadena que Dios enviara 10 plagas contra la nación de Egipto, contra Faraón, para forzar a Faraón a soltar al pueblo, donde él mostraba su gloria, su poder sobre todos los dioses, sobre todos los credos de los judíos, se mostraba como un Dios superior. Pero llega una 10ª plaga, y esta plaga es una plaga extremadamente cruel, terrible, espantosa a nuestros ojos. La 10ª plaga consistía en que Dios había enviado un juicio y mataría al primogénito de cada familia, de cada animal, de cada bestia, de cada casa. La muerte del primogénito era la última plaga, un precio enormemente alto y era una plaga de particular horror. ¿Cómo Dios podía hacer esto? Finalmente Moisés va con Faraón y Faraón se rehúsa y lo que va a ocurrir es que Dios va a cumplir su palabra y su juicio se va a ejecutar sobre todo este pueblo. Ahora, en ese momento, lleno de angustia, donde aún los israelitas tienen que escuchar este juicio de Dios sobre todo primogénito, aún en ese momento de juicio, Dios ha provisto un camino de escape, una vía de salida para que su pueblo pueda ser librado de este juicio terrible, de esta horrible plaga que significaba la muerte del primogénito. Sin embargo, nosotros al horrorizarnos de esa plaga, no tenemos que perder de vista jamás que como se nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, sabemos que la paga del pecado es la muerte, nos dice Romanos. La paga del pecado es muerte. Hermanos, todos nosotros y cada uno de nosotros está condenado por una plaga espantosa y terrorífica que es la muerte eterna. Porque todos nosotros somos pecadores delante de un Dios justo y santo, pero que a la vez es un Dios amoroso y misericordioso y que ha provisto una vía de escape. Entonces, mientras el pueblo recibe este anuncio de que ha de ser juzgado y que cada primogénito ha de morir, Dios ha provisto un canal de escape, una vía de escape para este tiempo. Dios provee a su nación una salvación de este juicio terrible que vendría, un refugio para ser librados de esta plaga terrible. Ellos debían sacrificar un cordero puro, sin mancha. Y ese cordero debían tomar su sangre, pintar los dinteles de sus puertas como señal y símbolo de que habían confiado y creído en esta promesa, en esta
provisión de Dios para salvarles de ese juicio. Entonces, de esa manera, cuando el ángel de la muerte pasara en esa casa, si veía la sangre, sabría que en esa casa se había confiado en la palabra de Dios y la muerte pasaría por encima de aquella casa. Y de ahí sale la palabra Pascua, que es la derivación de una palabra hebrea que significa pasar de largo o pasar por alto. De hecho, en inglés se llama esta fiesta la Passover, pasar por encima. La muerte pasó por encima de las casas de aquellas personas que habían confiado en la promesa de Dios y habían pintado sus casas con la sangre de un cordero inocente para que Dios computara esa muerte en lugar de sus primogénitos. Ahora, en esta fiesta que estamos por ver con Jesús, vamos a ver que Jesús va a tomar esta celebración y va a desplegar y va a desenvolver los misterios de esta simbología que se está celebrando. Y Jesús nos va a mostrar y le va a mostrar a sus discípulos que esa celebración que el pueblo hizo esa noche y que luego se volvería una fiesta que se prolongaría en la historia de la nación para conmemorar esa salida, tenía un sentido mucho mayor, apuntaba a una realidad de mucho mayor valor, una realidad mucho más gloriosa, mucho más bella y preciosa, que tenía que ver con la liberación de todo su pueblo, de la paga, de la mayor maldición y plaga que pesa sobre la humanidad, que es la paga del pecado, es muerte. Dios ha provisto una salvación, un camino de escape para toda su nación, para ser librados de esa paga, de ese pecado. Jesús va a tomar estos símbolos y nos va a explicar su verdadero propósito y a qué verdadera realidad estos símbolos apuntan. Y la realidad es que Dios ha provisto para toda la humanidad un cordero puro y sin mancha, que ha de dar su vida para perdón de pecados, para que todos aquellos que de la misma manera que aquellos que creían en la palabra de Dios para matar un cordero y pintar con su sangre sus puertas, todos aquellos que ponen su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sean perdonados, sean salvados de la condena y el juicio de Dios y sean pasados por alto en ese día de juicio. Los invito ahora que vamos a leer el texto y luego vamos a exponerlo un poquito. Vamos a orar por él. Acompáñenme entonces, Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. Dice así: llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostrará un gran aposento alto dispuesto, preparen allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé más el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan y después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí a la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos en esta mañana
agradecidos de poder estar juntos, agradecidos de poder celebrar estos símbolos que nos hablan de la vía de escape, del camino que tú has provisto para nuestra salvación. Señor, ahora al reflexionar y compartir tu palabra, queremos rogarte que ella exponga nuestros corazones, que ella nos haga entender el verdadero valor de estos símbolos que compartimos, que podamos reflexionar profundamente lo que tú nos has provisto en Cristo al celebrar esta Pascua, al celebrar esta Santa Cena que nuestro Señor instituyó. Padre, queremos rogarte que tu palabra siga escudriñando nuestros corazones, revelando nuestro pecado, para que podamos ir a ti en arrepentimiento y fe. Señor, que al celebrarla podamos juntos reflexionar, atesorar, valorar tu provisión de salvación por tu Cordero para perdón de pecados. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jesús está por celebrar esta Pascua, esta última Pascua terrenal con sus discípulos. Y para exponer este pasaje lo ha dividido en 3 partes, que son bastante evidentes en el texto, así que vamos a empezar por la primera. La primera tiene que ver con la preparación de la Pascua. Jesús ha instruido a sus discípulos a que preparen esta reunión. Vamos a leer de nuevo, versículo 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. Por fin ha llegado en la semana este momento tan especial donde debían llevar este Cordero al templo, sacrificarlo ahí, luego cocinarlo y comerlo hasta la última parte de él en una reunión familiar. Entonces ese día ha llegado y esa celebración está por prepararse. Entonces Jesús dice que envió a Pedro y Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. Lo que está ocurriendo aquí empieza de una manera interesante. Nosotros vimos que a Jerusalén se ha arrimado muchísima gente, ha llegado mucha gente con motivo de celebración de esta fiesta. Entonces, todos los judíos querían celebrar y tenían que celebrar, por lo menos sacrificar el cordero en el templo para luego ir a compartirlo. Entonces debían estar en Jerusalén, debían estar cerca. El problema que se nos presentaba aquí era dónde encontrar un lugar para poder compartir esta Pascua, dónde encontrar un lugar para albergar a Jesús y sus 12 discípulos y pudieran celebrar la Pascua allí con tanta gente yendo y viniendo. Si nosotros recordamos cuando fue el nacimiento de Jesús, lo que ocurre es que por el censo se había movilizado la gente y cuando José y María llegan a la casa a Nazaret, ¿qué encuentran? Que no hay dónde hospedarlos, no tienen lugar. Es que el problema de la cantidad de gente que duplica, triplica la cantidad regular de habitantes genera un caos de locaciones para poder estar. Entonces, cuando Jesús les manda a ellos a preparar un lugar para la Pascua, sin duda se genera una inquietud. Bueno, ¿y dónde vamos nosotros a celebrar la Pascua? ¿Dónde quieres que lo preparemos? Porque sin duda hay un problema de dónde encontrar lugar. Pero este no era solo el principal problema que ellos tenían. Otro problema muy grave que se estaba presentando en este momento es que todo el conjunto de los seguidores de Jesús habían sido y estaban siendo cada vez más perseguidos. Y nosotros sabemos que ya los fariseos ya habían dispuesto y habían preparado y estaban atentos a cuando Jesús llegara a poder aprenderlo, poder apresarlo. Ellos tenían intenciones de capturar a Jesús. Entonces Jesús y sus discípulos en este momento eran personas buscadas. Entonces exponerse al entrar en Jerusalén y hacer eso sin duda era de riesgo. ¿Dónde poder celebrar la Pascua sin generar un tumulto, sin que vinieran los fariseos y los escribas a querer atrapar a Jesús? ¿Cómo iban a poder ellos resolver este tema? Dice en Juan capítulo 11, versículo 57, que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendiesen. Por eso dice el texto también en Juan que Jesús ya no entraba a los lugares donde estaban los fariseos, los judíos poderosos, los principales, porque sabía de que ellos querían atraparlo. Jesús se quedaba alejado. Entonces ellos están conscientes de que ellos tienen que reunirse, pero esto puede provocar una reacción en cadena de eventos que termine mal. Pueden provocar un incidente y pueden llegar a no poder celebrar siquiera esta Pascua. Y aún pasa algo más, que ellos no conocen, pero Jesús sí sabe.
Judas ya ha dispuesto en su corazón entregar a Jesús. Y los primeros versículos del capítulo 22 de Lucas nos hablan de cómo Judas se reúne con los principales sacerdotes y fariseos para entregar y tramar este complot para darles a Jesús. Y Jesús sabe que esta situación se avecina. Pero sin embargo, Jesús se ha tomado el trabajo de preparar todo de tal manera que ellos puedan celebrar en paz esta cena. Hay comentaristas que inclusive mencionan que aún para los discípulos era desconocido el lugar donde se iba a celebrar esta cena con motivos de que Judas no lo supiera. Me parece un poco aventurado, pero interesante. Solo Jesús sabía cómo él estaba preparando esta cena con sus discípulos. Entonces los discípulos le dicen, ¿dónde deseas que la preparemos? Le preguntaron a él y él les respondió, miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparen allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, uno puede pensar que no hay mucho milagroso aquí. Es muy probable que Jesús hubiera tenido algún encuentro con alguno de sus discípulos en Jerusalén, que tuviera un lugar y hubiera acordado que este discípulo le preparara una habitación y la tuviera lista para que él, cuando llegara el día de la Pascua, tuviera donde celebrarla. Y es muy posible que esto fuera así. Sin embargo, también es claro que no había forma que Jesús supiera que al momento exacto que Juan y Pedro entraran en Jerusalén iban a encontrarse un hombre que llevaba un cántaro de agua y que ese hombre iba a ir directamente a la casa donde está su lugar de reunión. Sin duda, el Señor está orquestando, está planeando esta reunión de antemano, está teniendo en cuenta cada detalle de lo que ha de acontecer, está viendo y soberanamente está haciendo confluir todos los eventos para que esto se pueda dar. Jesús tenía todo preparado. Pero esta situación de encontrarse con el hombre con el cántaro, sin duda, tiene que haber sido una prueba más para sus discípulos de la omnisciencia del Señor, viendo todo lo que iba de acontecer y cómo iba pasando. Y es llamativo que el texto dice, fueron y encontraron todo exactamente como Jesús les había dicho. Nada de esto fue accidental, nada de esto fue improvisado. Todo esto nos habla de la orquestación absoluta del Señor para poder celebrar esta reunión pacíficamente, específicamente, dispuesta y coordinadamente con sus discípulos. Él tenía una intención especial sobre esta celebración de Pascua y dice que ellos encontrarían este aposento preparado. Ahora, la preparación de la Pascua involucraba muchas cosas. Ellos tenían que preparar panes sin levadura, que simbolizaban muchas cosas. Tenían que tener tazones con vinagre, frutos secos, hierbas amargas, que tenían otros simbolismos. Tenían que tener copas con vino diluido en agua, que tenían otro simbolismo. Y durante la cena se iban pasando estas copas y partiendo el pan, y se iba reflexionando sobre los simbolismos que esta reunión tenía. Ellos tenían que poder preparar este cordero y sacrificar el cordero y cocinar el cordero y tener dónde hacerlo. Entonces Jesús está preparando todo para que ellos puedan tenerlo. Y vemos que en el versículo 13 nos dice que ellos fueron y encontraron todo tal como Él había dicho. El Señor ha venido preparando este encuentro con ellos desde la eternidad para compartirlo. Y es interesante lo que va a pasar y por qué vemos que esto ocurre así. Miren en el versículo 14. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús ha celebrado muchas Pascuas desde su nacimiento. Con su familia, sin duda, con sus discípulos. Jesús ya ha celebrado otras Pascuas en Jerusalén. Jesús ha participado muchas veces en esta reunión con ellos y toda su simbología. Pero hay algo especial en esta última reunión. Y Él dice, no saben cuánto yo he deseado, he esperado estar con ustedes esta noche. Por eso Jesús está orquestando esta reunión de una manera tan especial. Él tiene la intención y el deseo de compartir en profundidad, en intimidad con sus discípulos algo muy especial. No saben. Intensamente, dice, le he deseado comer esta Pascua con ustedes.
Esta Pascua está en su mente desde el día que Él caminó por esta tierra. Esta Pascua era la Pascua más importante. ¿Cuánto he deseado? Dice en la Reina Valera. Y la razón que yo entiendo que estas palabras de Jesús tienen es que Él tiene el deseo de explicarles, de gozarse con ellos, de compartir con ellos cuál era el verdadero simbolismo, el verdadero propósito de esta fiesta. Jesús quiere mostrarle que esta celebración apunta a una verdad mucho mayor y mucho más gloriosa que la que ellos están recordando y celebrando. Jesús tiene el deseo de mostrarles, por fin, el verdadero simbolismo y propósito de esta celebración. Ellos ya no celebrarían más esta fiesta como una celebración de recordar cómo Dios los libró de la cautividad y cómo Dios los libró de su esclavitud en Egipto. Ahora esta fiesta tendría que ver de cómo Dios los libró de la culpa y de la paga de su pecado y de la muerte que pesaba sobre ellos. Esta fiesta tomaría un sentido completamente nuevo para ellos. Ellos ahora experimentarían lo que es verdaderamente que el Cordero de Dios sea sacrificado por ellos. Esta fiesta toma una nueva dimensión y es como para que Jesús por fin ha llegado el momento donde ellos pueden entender y donde Él les pueda explicar a dónde apuntaba esta verdadera fiesta de la Pascua. Ahora sigue diciendo el texto, en el versículo 17, que tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Durante la celebración de esta Pascua, iban pasando distintas copas en la mesa. Y mientras estas copas pasaban, cada una tenía un simbolismo y un significado. Esta copa, que es la primera copa, posiblemente se conoce como la copa de acción de gracias. Cada copa tiene un significado y Jesús va compartiendo y Él dice, ya esta celebración no la volveré a hacer entre medio de ustedes hasta que venga el reino de Dios y se ha consumado el propósito final por la cual esta Pascua existe. Jesús empieza a preparar en ellos el camino y empieza a abrirles, mientras se desarrolla la liturgia de esta reunión, mientras se desarrolla cada evento, a mostrarles, empieza a desempaquetar el contenido simbólico de esta celebración. En el versículo 19 entramos a lo que ya nosotros conocemos a la hora de celebrar los símbolos. Pero miren qué interesante. Dice que tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió. Y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen un minuto. Ustedes son judíos ortodoxos, muy religiosos, que conocen a la pata de la letra cuáles son sus tradiciones y ceremonias. Estamos celebrando una de las fiestas más solemnes e importantes en la historia de nuestra nación. Es lo que dio origen a nuestra nación. Con el tiempo, esa liturgia fue perfeccionándose, ajustándose y tomando cada vez más simbolismos. Y están celebrando. Ustedes han celebrado esta fiesta desde que tienen 0 años. Esta fiesta normalmente se desarrollaba familiarmente y lo que ocurría es que el padre de familia, generalmente, podían reunirse vecinos o amigos, como saben, si no alcanzaba el cordero, si sobraba, se tenían que reunir más personas para consumirlo todo, y quien era la persona mayor en la casa o de mayor autoridad, era quien oficiaba la cena de la Pascua. Entonces, cuando llegaba la hora, todos nos sentábamos alrededor de la mesa y empezaba a desarrollarse los símbolos. Y dice la historia que los niños, por ejemplo, tenían que hacer preguntas. Papá, ¿qué significa la copa de la bendición? Papá, ¿qué significa el pan de la aflicción? Y el padre contestaba el significado, de esta manera explicaba a la familia el simbolismo de la fiesta. Y se iban desarrollando los elementos, y seguía la cena, y volvían a desarrollarse otros símbolos. Ahora ustedes están esperando que quien está ministrando esta cena, la persona de mayor autoridad, Jesús, va a tomar el pan, este pan que simboliza la aflicción del pueblo. Y cuando ellos esperan que Él diga, este es el pan de nuestra aflicción que comieron nuestros padres cuando salieron en el desierto y caminaron por ahí,
Jesús toma el símbolo y dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Imagínense el asombro de cómo Jesús toma una celebración de las más santas que este pueblo tenía y cambia completamente el sentido de uno de sus símbolos en este momento. Este es el pan de mi aflicción. No más en memoria del Éxodo, no más en memoria de salir de la esclavitud de Egipto. Esto simboliza mi aflicción, mi cuerpo que por ustedes es partido para perdón de pecados. Tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y le dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. No más en memoria del Éxodo. Yo puedo imaginarme el asombro de estos hombres al ver que Jesús está tomando este simbolismo, esta fiesta que hasta este momento se había celebrado de la misma forma siempre, y toma y hace algo como esto. Sin duda debe haber sido algo muy sorprendente, muy llamativo y particular para ellos. Pero hermanos, lo que está pasando en este punto no es que Jesús está hablando de transustanciación y ellos están pensando, o sea que Jesús habita en esta carne, su cuerpo está en el pan. Lo que Jesús está tomando un símbolo y está cambiando su sentido y significado a algo que todavía no pueden comprender del todo, pero Jesús empieza a mostrar, este pan que vamos a romper simboliza mi cuerpo que va a ser roto por ustedes, que va a ser roto para que ustedes sean perdonados. Cuando coman este pan, van a hacerlo ahora en memoria de mí y ya no más en memoria del Éxodo. Y sigue diciendo, más adelante, versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Esta era la copa tercera de la cena, era la copa de la bendición dentro de la liturgia de la Pascua. Y Jesús dice ahora, esta copa ya no es más símbolo de esa historia que ustedes conocen. Esta copa simboliza ahora mi sangre que es derramada por todos ustedes para sellar un nuevo pacto que Dios establece con ustedes. El Señor ha tomado los símbolos de la Pascua, está instituyendo una nueva Pascua, un nuevo significado delante de ellos para cada uno de estos símbolos, pero en realidad está tomando el verdadero sentido y propósito que estos símbolos tenían. Y algo que en este momento inclusive sus discípulos no pueden llegar a entender. Esta copa es el nuevo pacto. En la antigüedad los pactos se cerraban partiendo un animal en dos y derramando su sangre, simbolizando que ese era el destino que le tocaba a cualquiera que rompiera ese pacto. Entonces el sello del pacto era partir el animal, derramar su sangre, y si alguien faltaba al pacto, iba a ser ese su destino. Ahora Jesús está sellando el pacto unilateralmente con su propia sangre para redimir a su pueblo. Jesús está cambiando radicalmente el sentido, el propósito de la simbología de la celebración de la Pascua. Él se entrega para redimir a su pueblo, para librarnos de la plaga más grande que pesa sobre la humanidad, que es la paga del pecado. Mateo, hablando de este pasaje, agrega esta frase específicamente: esta sangre que simboliza mi sangre que es derramada para perdón de pecados. Para perdonar sus pecados. Jesús va a derramar su sangre como hicieron antiguamente al sacrificar al cordero, para que nosotros seamos perdonados, para que el juicio de Dios pase por encima de nuestras vidas. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a dar su vida y a derramar su sangre, a que su cuerpo sea partido para que nosotros tengamos vida poniendo nuestra fe en Él. Ya no en un corderito que vamos a pintar nuestras puertas, sino en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que viene a suceder más adelante
lo que va a ocurrir en los eventos que suceden en esta reunión va a ser el cumplimiento exacto de la profecía que todos conocemos que se desarrolla ya en Isaías 53. Eventos que ellos conocían y que aún no podían unir en su mente con lo que ellos estaban viviendo. Miren cómo dice Isaías 53, a partir del versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Y Pilatos le decía, ¿ante mí no vas a hablar? ¿No me vas a responder una palabra? ¿No sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para dejarte en libertad? Y Jesús permaneció en silencio delante de él. El cumplimiento de esta profecía iba a ser perfecta. Hermanos, esta era una fiesta que estaban celebrando, una fiesta religiosa, pero una fiesta familiar, como la Navidad. Y sin embargo, Jesús toma esta fiesta y empieza a cambiarla completamente, y ahora Él está reunido con 12 apóstoles, que cada uno tenía su familia, que cada uno podía estarla y debía estarla celebrando con su familia. Jesús mismo tenía su familia terrenal, pero Él está reunido con sus apóstoles. Y Jesús está celebrando con sus discípulos esta fiesta especial y ya no con su familia. Porque aún así, aún en esto Jesús está cambiando este simbolismo de la celebración. Jesús está tomando una nueva familia para celebrar esta fiesta. Una nueva familia que es la familia de la fe. Una familia conformada por personas de distintos lugares, de distintos trasfondos, pero que tienen una cosa en común. Esta nueva familia va a celebrar esta fiesta toda junta. Y fíjese qué interesante, porque nosotros podemos entender desde esta reflexión de que por esta razón nosotros no podemos tomar estos símbolos en nuestras casas, con nuestra familia, con un vecino, porque se nos ocurre, porque Jesús instituyó esto como una reunión de la familia, de la fe. Él comparte esto ahora con aquellos que tienen esta común salvación, este sentido nuevo que Él le ha dado. Nosotros debemos celebrar esta fiesta en medio de la congregación de los santos, aquellos que hemos sido redimidos y salvados por la sangre del Cordero. Jesús ahora nos desafía a celebrar esto como una nueva familia. Nosotros celebramos la Pascua, todos aquellos que hemos sido librados por la sangre del Cordero. Este es nuestro común denominador, esta es nuestra comunión. Jesús nos ha salvado y compartimos juntos la celebración. Los eventos a partir de ahora han de encarnar esta profecía de Isaías y Jesús va a dar su vida en rescate por todos nosotros. Pero Él acaba de mostrarle a sus discípulos cuál es el verdadero significado de esta celebración, de esta Pascua, porque Él mismo es nuestra Pascua. Y con eso llegamos al tercer y último punto, que serán los últimos versículos, versículo 21. Jesús dice, pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí a la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos es el que iba a hacer esto? Imagínense que mientras estas cosas están pasando y todo este asombro se está sucediendo y Jesús empieza a descubrir los simbolismos que ha de tomar esta celebración y Él empieza a hablar de cómo su cuerpo iba a ser roto y su sangre iba a ser derramada por ellos. Ahora Jesús los mira y les dice, en medio de ustedes hay uno que me va a traicionar, hay uno que me va a entregar. Imagínense el shock. Hay uno de los evangelios que lo narra como que Jesús se entristeció y que todos ellos sufrieron bastante por esta frase. Fíjese que en Mateo 26, versículo 22,
Miren cómo lo dice. Mateo 26, versículo 22. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a discutir uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? La tristeza empieza a inundar sus corazones. Uno de los que está con ellos lo va a entregar. Y cada uno de ellos empieza a dudar en su corazón. ¿Es que acaso soy yo? Y realmente reflexionaba, qué maravilloso que podamos entender y tener claridad de nuestra propia debilidad. Ninguno de ellos apuntó directamente a Judas. Nosotros hoy leemos este texto y sabemos de Judas desde antes de la fundación del mundo, era el traidor. Ellos estaban ante Judas y su discusión era quién de ellos sería. Pero Mateo nos dice que va más allá de eso. Vas a ser vos, vas a ser vos. No, Mateo nos dice que cada uno decía, Señor, ¿seré yo el que te va a traicionar? ¿Seré yo? 1 Corintios 10, 12. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, entender nuestra debilidad, nuestra incapacidad de sostenernos fielmente al Señor es importantísima. Es maravilloso ver cómo cada uno de estos hombres sintió que era capaz de negar y de traicionar a su Señor. Hermanos, si cada uno de nosotros entendiera, lo débiles que somos, los capaces que somos de traicionar a Jesús permanentemente, de negarle, ¿cuántos males nos evitaríamos? Si entendiéramos que nosotros no dependemos para sostenernos de cuántos años llevamos en la fe, no dependemos de cuál es nuestro rol en la iglesia, no dependemos de a qué iglesia vamos, dependemos completa, total y absolutamente del Espíritu Santo de Dios para preservarnos y de entender los débiles que somos y los capaces que somos de caer delante de Él. Cada uno de nosotros esa noche podría haber entregado al Señor y traicionarlo. Como cada uno de nosotros hoy puede estar negando al Señor. Y esto es algo que nosotros debemos entender para poder vivir. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo vivís vos esta dependencia del Señor? ¿Vos entendés tu debilidad y tu fragilidad y tu capacidad de negarle? Cada uno de nosotros es posible que le niegue. Sin embargo, en esta noche, esta traición de Judas iba a ser usada por el Señor con un verdadero propósito redentor. Hermanos, Jesús tenía que morir en la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que fue preparado para ser entregado en la Pascua. Jesús no podía morir una semana antes, Jesús no podía morir una semana después, Él no podía morir 2 días antes, Él tenía que morir en la Pascua porque Él es el Cordero de Dios. Fíjese cómo dice Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2. Es muy interesante leerlo por cómo está planteado. Dice que faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero escuchen esto, pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Ellos no querían matar a Jesús en la Pascua, era una locura. Imagínense que es una fiesta donde el patriotismo de la nación está en un máximo nivel, están recordando el poder de su Dios que los ha liberado. Ellos no podían tocar a su Mesías, el que han estado victoriando, a este hombre que hace milagros, que ha resucitado muertos. No pueden capturarlo ahí, ellos quieren apresarlo como sea, pero no durante la Pascua. Pero el plan eterno y soberano de Dios es que fuera en la Pascua porque Él era el Cordero de Dios. Hermanos, no fue la cruz un plan B que sorprendió al Señor. No fue la maniobra que tuvo que hacer Dios ya que Judas lo traicionó. La muerte de Cristo fue orquestada y preparada desde la eternidad para ese día. Los que tuvieron que hacer un plan B fueron los fariseos, los escribas y los sacerdotes. Cuando Judas se presenta el mismo día de la Pascua y le dice, yo lo voy a entregar, yo se los voy a dar, atadito y con moño. Yo voy a venir y decirles cuándo, dónde y dónde van a estar para que ustedes vayan y lo apresen. Y ellos tuvieron que manotear la situación y empezar a resolver cómo iban a capturarlo en medio de la Pascua.
cuando se habían propuesto que no fuera de esta manera. Hermanos, Él es el Cordero y Él iba a morir en este preciso momento. Judas sorprendió a los fariseos y tuvieron que cambiar completamente sus planes porque Jesús va a cumplir su plan eterno perfecta y correctamente. Él tenía que morir en este momento, en este día. Y los fariseos tuvieron que ajustar su agenda. Y mientras reflexionaba esto, me pareció algo muy interesante, que aquellos que atacan y les gusta criticar a la Biblia y sus contradicciones, hablan de que sin duda en este pasaje o en este tema la Biblia se contradice, porque Juan nos narra que los fariseos se presentaron a la casa al templo, al palacio de Pilato, y resulta que no querían entrar para no contaminarse y de esa forma así poder tomar la Pascua, comer el Cordero Pascual. El punto es que supuestamente Jesús ya había comido el Cordero, ya se había pasado el momento de comer el Cordero, cuando Jesús es apresado, y finalmente esto está ocurriendo muy temprano al día siguiente. Se supone que ellos ya deberían haber comido el Cordero, lo cual, ¿cómo es posible que llegara al punto de que las dos cosas se solaparan? Algo está mal, algún texto está equivocado. Y un comentarista hace una reflexión muy interesante y él dice, lo que él entiende que verdaderamente pasó aquí es que fue tan radical el cambio de planes que se les presentó a estos sacerdotes, que mientras Judas se presenta antes de la celebración de la Pascua a decirles que los iba a entregar, ellos no pudieron sentarse a celebrar con la expectancia de en qué momento iban a tener que capturar a Jesús y estar tan ocupados en este tema de atraparlo, que lo capturan por la noche en Getsemaní, que había llegado la mañana del día siguiente y aún no habían celebrado la Pascua. Imagínense a un montón de religiosos fariseos no pudiendo cumplir su liturgia porque Jesús ha cambiado sus planes completamente. Me pareció una interesante y desafiante interpretación del texto. Hay muchas otras, pero esta fue muy linda para mí. Ver cómo Jesús torció los planes de todo el mundo para que la cruz llegara en el momento exacto, para que Él fuera entregado en el momento exacto que debía ser entregado. Él tenía que morir en ese día. Hablaba recién con Manu de que una de las cosas que no menciona ninguno de los evangelios y citan los comentaristas es que en ningún momento se habla del Cordero de la Pascua en esta celebración. En ninguno de los evangelios se cita a Jesús bendiciendo el Cordero, que era sin duda lo más importante de esta celebración. ¿Por qué no hay mención de este Cordero? Y dice un comentarista, no había Cordero esa noche porque el Cordero estaba sentado a la mesa. No había Cordero en la mesa porque el Cordero estaba sentado a la mesa. Y realmente es digno de ser reflexionado. El Cordero de Dios estaba ahí, a la mesa, con sus discípulos, instituyendo una nueva celebración, contándonos a qué apuntaba esa vieja celebración, a qué gloriosa verdad nos llevaba. 1 Pedro 1, 18 al 20 nos dice así, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Cristo tenía que morir porque Él es nuestra Pascua. Hermanos, hoy celebramos la Pascua porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros, como dice Pablo. Cuando hoy compartimos estos símbolos de vino y pan, tienen toda una nueva relevancia para nuestras vidas. Ya no es una fiesta en memoria de la liberación del Éxodo, es una fiesta de cómo Dios pasó por alto la plaga de la muerte que pesaba sobre mí y se la imputó a Cristo. Pero en este texto hay una última verdad muy profunda. Jesús dice, el Hijo del Hombre va según está determinado de Él. Lo que va a pasar con Jesús está escrito desde antes de que el mundo fuera. Él es el Cordero que fue inmolado antes de que el mundo exista. Pero la reflexión de Jesús es, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. En Mateo dice, en Marcos también, mejor le sería a aquel hombre no haber nacido.
Saben, hermanos, un comentarista decía, la gracia de Dios va a usar inclusive la pecaminosidad del hombre para cumplir sus propósitos redentores. Jesús va a donde está determinado de él, pero Judas es completamente responsable de su decisión y de su pecado. ¡Ay de aquel hombre! Judas decidió entregar a Jesús porque él no amaba a Jesús. Este hombre que había compartido lo mismo que los demás discípulos, que había estado con Jesús día tras día viendo sus milagros, viendo sus obras, viendo su enseñanza, gozándose del maravilloso carácter y la forma de comunicarse de nuestro Salvador. Pero él no lo amaba. Y él lo entregó. Cuando él vio que Jesús no iba en la dirección que él entendía que tenía que ir, lo traicionó y lo entregó. Hermanos, Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros, pero es nuestra decisión qué vamos a hacer con su entrega. ¿Qué vas a hacer con la obra de Jesús? ¿Vas a entregar a Jesús? ¿Te vas a ir? Porque cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que toma. Para aquel día que estemos delante de Dios, porque hermanos, cada uno de nosotros va a morir, y esa es una realidad. Y cuando muramos, no hay reencarnación para nosotros, no hay luz al final del túnel, no hay una secuela de nuestras vidas hermosas de eventos. Lo que hay es un tribunal donde Dios ha de juzgarnos a cada uno de nosotros. Y lo que hagamos con Jesús en esta mañana va a determinar cuál es nuestro destino delante de Él. Judas lo traicionó, Judas le negó, Judas lo entregó. Cada uno de nosotros es responsable por lo que hacemos con Jesús. Jesús hizo lo que vino a hacer. Él redimió a todos los que ponen su fe en Él. Él es el Cordero de Dios. Y para todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él, Jesús va a imputar la sangre de ese Cordero sin mancha en lugar de mi pecado y mi condenación para que yo sea perdonado y su juicio pase por sobre mí. ¿Lo vas a entregar? ¿Lo vas a negar? ¿O vas a aceptar delante del Dios Santo tu condición de pecado y aceptar la provisión de escape que Dios te ha dado por medio de su Hijo Jesús? Hoy comemos el pan y bebemos la copa porque en Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado por nosotros. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta mañana por estar juntos como una nueva familia, Señor, esta familia que tú has ensamblado, armado de toda lengua, nación y tribu alrededor de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, te damos gracias porque Él nos ha redimido de nuestros pecados. Te damos gracias porque Él vino a dar su vida voluntariamente, porque Él la entregó para ser ese Cordero que vendría a cumplir y ocupar el lugar que cada uno de nosotros merecemos. Padre, pero a darte gracias, porque la muerte no pudo por sobre Él, y Él derrotó a la muerte resucitando al tercer día, y hoy como tu iglesia celebramos juntos el día en que Cristo venció a la muerte y resucitó de la tumba, para que todos celebremos esta cena, esta Pascua, como tu obra redentora, este simbolismo del perdón y del precio pagado para que cada uno de nosotros estemos delante de ti. Padre, que al celebrarla, al compartirla, podamos discernir en profundidad, tomar el verdadero valor de lo que cada uno de estos símbolos tiene delante nuestro, la verdadera comunión con vos por medio de Jesús. Padre, examina nuestros corazones. Padre, revélanos nuestro pecado y que podamos cada uno de nosotros rendirlo a ti, sabiendo que tú eres un Dios justo y santo, pero también un Dios amoroso y bueno que nos ha provisto salvación. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.